Hermanos, muy buenos días. Es un gusto poderles saludar a cada uno de ustedes. Estamos listos y dispuestos a exaltar el nombre del Señor y te invitamos a que junto a tu familia puedas exaltar el nombre de Él. Con una actitud y un corazón sincero vengamos a Él, postrémonos delante de Él y adorémosle. Echó mi maldad, lavó mis pecados.
proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. En la cruz por mí Te diste para darme libertad, de la tumba resurgiste y en tu trono ahora estás. Oh Señor, te proclamamos, Señor, te proclamamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya solo las al voces. Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al 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 Señor. Digno y santo el Cordero inmolado en la cruz. Nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Digno y santo
decir Jesús. Cristo, tu nombre es grande, fuerte e inagotable, tu misterio glorioso todopoderoso. ¿Quién es, quién fue y quién vendrá? A ti, Señor, cantamos y adoramos. Delante de ti, Señor, estamos reunidos para poder exaltarte y glorificarte, Señor, y reconocer que solo en ti hay libertad y vida eterna. Insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos, nos amó. Hoy nos acercamos sin temor. Alcanzados por su gran amor y con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos, nos amó. Jesucristo basta. Tal y como somos, nos amó.
entregamos este tiempo en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Es tiempo de abrir la Biblia juntos, de conectarnos con su palabra y de andar en el camino. Mis hermanos, buenos días. Damos gracias a Dios de podernos ver, aunque sea por medio de estos dispositivos, y darle gracias a Dios por este día, por su cuidado, por su amor para con nosotros. Hoy vamos a continuar estudiando en la serie No me avergüenzo del Evangelio, solo que vamos a empezar estudiando en la segunda carta de los Corintios, en su capítulo 3, vamos a estudiar los versículos del 1 al 11. Vamos a ver cómo esta parte de la palabra de Dios se aplica a nuestro día a día y cómo nosotros, como hijos de Dios, tenemos un llamado para hacer un trabajo especial. Pero vamos a empezar en esta mañana dándole gracias a Dios y pidiendo a Dios que sea Él quien nos dirija en este tiempo. Señor Jesús, te alabamos, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno y has sido bueno con cada uno de nosotros. Te damos gracias porque es por medio de tu misericordia que nosotros hoy estamos acá. Gracias, Señor. Gracias porque te conocemos. Gracias porque en algún momento tú nos viste. Y gracias, Señor, porque siempre nos has buscado. Gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor, porque tú nos sigues amando. Y gracias, Señor, porque tú tienes propósito para nuestra vida. Gracias, Padre. Hoy te suplicamos que en esta mañana que vamos a leer tu palabra, sea tu palabra la que hable a cada uno de nuestros corazones y seas tú quien nos indique por medio de tu Santo Espíritu cuál es mi parte dentro de lo que vamos a estudiar el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús te alabamos. Amén. Hermanos, quiero que busquen en sus Biblias 2 Corintios, capítulo 3, los versículos del 1 al 11. Este es el texto base y quiero que lo tengan ahí presente. En mi Biblia aparece el título Ministros de un Nuevo Pacto. Y dice así: ¿comenzaremos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar en algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedras, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará con gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Mis hermanos, el título en sus Biblias decía Ministros del Nuevo Pacto. Y quiero que empecemos revisando en un diccionario bíblico esta definición para que nos va a ayudar a entender todo el pasaje y nos va a llegar a entender lo que Dios tiene preparado para nosotros. Cuando hablamos acerca de ministro, estamos hablando de que es un ayudante o un subordinado que actúa voluntariamente bajo la dirección de otro. Se entiende como un servidor de Dios. Y lo voy a repetir. Cuando se habla de ministro es un ayudante o subordinado. Entonces, cuando empezamos a leer acá que somos ministros del Nuevo Pacto, nos está diciendo que somos ayudantes o subordinados. También nos habla acerca de servidores de Dios y nos dice que la palabra siervo se entiende no como una posición dentro de la sociedad, sino como una actividad constante que se realiza. Quiero que enfatizar en esta parte porque nos va a ayudar y dice ministros del Nuevo Pacto. Es una persona nacida de nuevo por medio de Cristo, que vive
voluntariamente, bajo la dirección, bajo el sometimiento de Dios, y como resultado de su nueva vida, constantemente testifica a otros de su Dios y Salvador. Al apuntar esta definición, venía a mi mente unas palabras que hace mucho tiempo me dijo un pastor misionero argentino, el hermano Rubén Rica. Hablando alguna vez acerca de llamado, hablando alguna vez acerca de la tarea de evangelizar, hablando alguna vez acerca de cuál era mi parte y su parte dentro de este plan perfecto de Dios, yo le decía que no todos tenemos un llamado misionero, que no todos tenemos ese llamado especial de ser misioneros. Y él se me queda viendo y me dice, si tenemos un mandato, no precisamos un llamado. Él había tenido en su juventud entrenamiento militar y su perspectiva de lo que es un mandato era muy distinta a la tuya y la mía. Y él decía y me repetía cada vez, si tenemos un mandato, no precisamos un llamado. Tenemos un mandato, hermanos, tenemos un mandato. Y quiero que empecemos viendo esta segunda carta de 2 Corintios, hablando un poquito del contexto histórico en el cual fue escrita. La iglesia de Corinto era principalmente conformada por una mezcla de judíos y gentiles que se habían convertido al mensaje de la palabra de Dios predicado por medio de Pablo. Era una mezcla de judíos y gentiles, era una iglesia dinámica que al pasar del tiempo muchos de ellos se estaban apartando de los caminos de Dios, y por eso es que Pablo les escribe y les exhorta en la primera carta. La iglesia de Corinto tenía distintos orígenes. Formaba una iglesia que estaba muy influenciada por su contexto, que tenían ideas y pensamientos distintos, que era muy fácil apartarse del Señor, que venían y se trasladaban a las costumbres de este lugar, y ellos estaban separando de Dios, y había gente infiltrada que estaba incluso llegándoles a hacer pensar y hacer dudar de la resurrección de Cristo. La iglesia de Corinto estaba en el corazón de Pablo. Pablo les amaba. Les había enviado, escrito la primera carta, reafirmándoles su llamado a seguir en los caminos de Dios. Y ahora les escribe esta segunda carta, animándoles para algunas costumbres que estaban adoptando que no eran sanas en su vida. Cuando nosotros tenemos a nuestros hijos y les queremos empezar a enseñar a caminar, nosotros les tomamos de los brazos, los ponemos delante de nosotros y empezamos con ellos. Nos agachamos y empezamos con ellos a dar los primeros pasos para enseñarles a caminar correctamente. Y sabemos que ellos van a titubear y sabemos que ellos van a tal vez a querer caerse, pero nosotros los tenemos sostenidos de nuestros brazos. Así, en ese contexto, nosotros vemos que Pablo está queriendo sostener a la iglesia, recordando los principios que estaban escritos y que ellos conocían en la palabra de Dios. Cuando nuestros hijos pensamos nosotros que ya están listos para caminar, nosotros les soltamos, les tenemos que soltar. Y empiezan ellos a titubear, y empiezan ellos a tambalearse. Y muchas veces se van a caer y se van a levantar. Pero esa parte de crecimiento era necesaria tanto en nuestros hijos como en la iglesia de Corinto. Ellos tenían que reafirmar lo que ellos pensaban y lo que ellos conocían de la palabra de Dios, aún estando ya Pablo, no estando presente con ellos. En ese contexto, bajo ese contexto, es que está escrita esta segunda carta de los Corintios. Lo primero que quiero que miremos es el punto número 1, es que los creyentes somos cartas que contenemos el mensaje de salvación. Eso está en los primeros 3 versículos, el versículo del 1 al 3, y dice así, comenzamos, léanlo ustedes en su casa, en su Biblia, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad como algunos de carta de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Siempre han existido falsos maestros que se tratan de engañar a las masas, que tratan de engañar a la congregación. Nosotros vemos acá que en ese tiempo también existían falsos maestros que usaban de carta de recomendación para tener cierta autoridad sobre ellos. Pablo nos recuerda que él no necesita ese tipo de cartas de recomendación, porque él
les dice que la vida de cada uno de los creyentes, aquellos que él y en los cuales sus colaboradores habían predicado, eran sus cartas de recomendación. El versículo 3 nos dice, siendo manifiesto que sois carta expedida por Cristo, carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Y nos dice, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Este versículo nos recuerda lo que dice Jeremías 31:33 en el Antiguo Testamento. Y dice, pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y de ahí afirma, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo que nosotros vemos en el Antiguo Testamento es esta profecía que nos habla acerca de lo que Cristo venía a hacer a este mundo para que tú y yo fuéramos cartas abiertas que contenieran el mensaje de salvación. El nuevo pacto está escrito en nuestros corazones. El nuevo pacto no es algo externo, es algo interno que está en nuestro corazón. Solo Cristo puede escribir esa carta en nuestro corazón y fue sellada por medio de su Santo Espíritu. La presencia del Dios mismo, del único Dios, habita permanentemente en nosotros. Este es el nuevo pacto, no escrita en tablas de piedra, sino escrita en el corazón. Nosotros, los que hemos nacido en este tiempo, pareciera que decimos muchas veces y muy fácil que tenemos la misma presencia de Dios en nosotros. Pero yo quiero, hermano, que usted se ponga a pensar que la misma presencia del único Dios verdadero habita en usted y habita en mí. La presencia del Dios creador, la presencia del Dios que sopló y dio aliento de vida, la presencia del Dios que dijo y fue hecho, la presencia del Dios que sacó a su pueblo de esclavitud. Esa misma presencia de Dios habita en ti y habita en mí. La misma presencia de Dios. Este nuevo pacto está escrito con el Espíritu del Dios mismo que habita en nosotros. Usted y yo somos cartas abiertas que debemos de trasladar el mensaje de salvación de Cristo Jesús. No precisamos un llamado especial, porque tenemos un mandato de hacerlo. Un amigo mío dio una asesoría en la empresa en la que estoy laborando, una asesoría de aproximadamente 5 días. En la asesoría se encontraban los 2 dueños, mi amigo, y la recibía yo también. En el segundo día, ya siendo aproximadamente las 8:30 de la noche, yo ya pensando en quererme ir a la casa, terminamos la asesoría y yo regresé a mi oficina y fui a traer algo que había olvidado. Cuando regreso veo a mi amigo con los 2 dueños, parados uno enfrente del otro. Y cuando me acerco, me asombro, porque veo a mi amigo hablándoles y explicándoles pasajes de la Biblia y confrontándolos a que si ellos conocían al Señor. Sinceramente, les he de decir que me sentí bastante mal, porque él era su segundo día con ellos y yo, que trabajo ahí, no había compartido de esta forma. Él venía, les explicaba, les citaba los pasajes bíblicos y les decía qué era lo que eso debía de significar en su corazón. Y yo miraba a los 2 dueños poniendo atención a mi amigo. Ya eran aproximadamente las 8:30 de la noche. Cuando salimos hacia el parqueo, bajando las gradas, se voltea a mi amigo y me dice: Gabriel, no podemos perder el tiempo. Tenemos que hablar siempre de Cristo. Y eso golpeaba en mi mente. Porque muchas veces, hermanos, tengo que confesar delante de ustedes que me he conformado con decirle a la gente que está a mi alrededor que soy cristiano. Pero a veces no he tenido el valor, no he tenido la fuerza necesaria de venir y confrontarlos delante de la palabra de Dios, sabiendo que ellos necesitan al único Dios verdadero. El punto número 2, hermanos, que lo vemos en los versículos del 4 al 6,
es que los creyentes somos ministros del nuevo pacto. El versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar en algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo nos recuerda y les habla a los corintios diciendo que su competencia no provenía de él, ni porque era muy capacitado, ni porque conocía, sino que su competencia provenía única y exclusivamente de Dios. Él no podía transformar vidas. El único que puede transformar vidas es Cristo. Nos recalca que no es en nuestras fuerzas. Nos recalca que no es lo que tú sepas o lo que yo sepa lo que va a cambiar la vida de las personas. Es únicamente el poder de Dios. Si fuera por nuestras fuerzas, no sería la gloria para Dios. Si fuera en nuestro poder, no necesitaríamos de Dios, pero es únicamente por medio de Cristo que ellos van a poder cambiar sus vidas. Y cuando ellos tengan a Cristo en su corazón, la misma presencia del único Dios verdadero va a habitar en sus corazones. El versículo 6 nos dice, el cual asimismo nos son ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y eso nos hace pensar que el nuevo pacto es distinto totalmente al anterior. Es un pacto del Espíritu. Anteriormente leíamos cómo en Jeremías se profetizaba acerca de este nuevo pacto y que iba a estar en nuestro corazón. Después vemos nosotros en Lucas 22, los versículos 19 al 20, que nos dice, tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo, esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Después de la cena tomó en sus manos otra copa de vino y dijo, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada por sacrificio a ustedes. Vemos cómo la palabra de Dios es una historia. Es la historia de Dios acercándose a nosotros como pueblo pecador. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento profetizado por medio de Jeremías y en el Nuevo Testamento vemos su cumplimiento en la vida de Jesús. Es una sola historia la que nosotros tenemos que contar. Es una sola historia la que la Biblia nos habla. Es Dios mismo acercándose al pueblo pecador. Es Dios mismo acercándose a mí. Es Dios mismo acercándose a ti. Nosotros somos ministros de este nuevo pacto. Somos llamados a predicar este nuevo pacto. Somos llamados a vivir una vida diferente. Si regresamos a la definición que vimos de ministros del nuevo pacto, dice, y yo creo que aparece ahí en su pantalla, que vive voluntariamente, bajo la dirección y sometimiento a Dios. Y como resultado de esta nueva vida, constantemente testifica a otros de su Dios y Salvador. Yo me pregunto, cuando hacía este bosquejo, ¿estoy sometido a Dios? Pregúntese usted, hermano, ¿estoy sometido a Dios? Eso quiere decir que mis intereses, lo que me mueve internamente, es hacer la voluntad de Dios. También me preguntaba, ¿testifico a otros constantemente? ¿Testifico a otros de lo que conozco de Dios? ¿Les cuento a otros ese amor que he recibido y ese amor que es también para ellos? Aquí solo hay dos respuestas. O sí testifico o no testifico. No hay nada intermedio. ¿Vivo este nuevo pacto? Son preguntas que cuando yo las escribía decía, son preguntas duras. Y ya les confesé que muchas veces me he conformado con decirles que soy cristiano y no he tenido ese valor de ir y presentarles el mensaje de salvación que sé que ellos necesitan. Este tiempo de pandemia nos ha mostrado muchas cosas de la conducta humana, de tu conducta y de la mía. Nos ha mostrado cómo reaccionamos, cómo somos cada una de las personas.
Pero hay 3 cosas que yo quiero que nosotros revisemos. Lo primero es la vulnerabilidad del hombre. Somos vulnerables. Todos, sin importar edad, estrato social, hemos dejado de hacer algo que dábamos por sentado. Todos hemos dejado de hacer algo que nosotros estaba en nuestros planes y nosotros estábamos 100% seguros que íbamos a hacer. ¿Y por qué lo hemos dejado de hacer? Porque somos vulnerables. Lo segundo que ha mostrado esta pandemia es que somos de naturaleza pecadora. Somos pecadores, somos egoístas. Aún en medio de esta gran necesidad global, los abusos familiares de todo tipo se han multiplicado. La corrupción, los abortos, el egoísmo es el día a día. Somos de naturaleza pecadora. Así es, todos los hombres somos pecadores y somos de naturaleza pecadora. Y aún estando en una situación en la cual todos estamos afectados, sigue saliendo esa naturaleza en nosotros. Y lo tercero, que hace un tiempo acá lo decía la persona que dirigía, es que todo ser humano necesita esperanza. Necesitamos esperanza. Aún el ateo se aferra en este tiempo a un tipo de esperanza. No sé qué esperanza, porque si no conocen a Cristo, si no tienen a Cristo, la esperanza a la cual se están aferrando no los va a llevar a una vida diferente. Pero aún el ateo se aferra a un tipo de esperanza. Si nosotros continuamos estudiando el pasaje en los versículos del 7 al 11, miramos el tercer punto que quiero que hacer mención en esta mañana. Y es el contraste del antiguo pacto con el nuevo pacto. El versículo 7 dice así: y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Hay una riqueza enorme en estos versículos, pero yo quiero enfatizar 2 cosas. Lo primero es que el antiguo pacto, la ley dada a Moisés por medio de la misma presencia de Dios, en ese antiguo pacto no fracasó Dios, fracasó el hombre. El hombre falló, el hombre fracasó. Por eso se llama el ministerio de condenación. El nuevo pacto es el ministerio de justificación. El justo, Cristo, por los injustos, tú y yo. En 1 Pedro 3:18 nos dice: Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio, murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu. A veces escuchamos a muchas personas decir que algo no es justo. Si Dios obrara con justicia, tú y yo no deberíamos tener salvación. Tú y yo no deberíamos conocer a Cristo. Deberíamos de pagar por nuestros pecados. No es comparable la gloria del antiguo pacto con la gloria del nuevo pacto, porque el nuevo pacto permanece, es eterno, no caduca. Charles Spurgeon dijo esta frase: obedecer a medias es desobedecer totalmente. Y la voy a repetir, y yo creo que aparece ahí en pantalla. Obedecer a medias es desobedecer totalmente. ¿He estado obedeciendo a medias? ¿He estado obedeciendo a Dios a medias? La palabra de Dios nos dice que somos ministros competentes de este nuevo pacto, porque la competencia
Lo que me da la competencia a mí, lo que te da la competencia a ti, es que somos sellados por medio de la misma presencia de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros. ¿Estoy obedeciendo a medias? Si Dios nos hace ministros de este nuevo pacto y reafirma que está establecido sobre mejores promesas, y vivimos en un mundo que no tiene esperanza, en un mundo de desesperanza, pecado y muerte, ¿dónde estoy influenciando yo? ¿Dónde está influenciando la iglesia de Cristo, que somos llamados a ser ministros de un nuevo pacto? ¿Podemos obedecer o podemos desobedecer? No hay nada intermedio. ¿Podemos ser instrumentos de cambio o no ser instrumentos de cambio? No hay nada intermedio, hermanos. Si obedecemos parcialmente, desobedecemos totalmente, hermanos. Al escribir este bosquejo, me recordaba unas palabras que una vez nos compartió el hermano David Ruiz. Y decía que una herramienta sirve solo si cumple su función. Hermanos, somos herramientas que Dios desea utilizar. La misma presencia del único Dios verdadero mora en nosotros. La presencia del Dios mismo vive dentro de nosotros. Lo que nos toca a nosotros es que nosotros obedezcamos, escuchemos, seamos sensibles a la voz del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Hermanos, somos herramientas. Más adelante, en 2 Corintios, el capítulo 5, nos habla de que somos vasos de barro, para que la gloria de este mensaje, para que la gloria del resultado de predicar este mensaje se la lleve el Señor. Debemos someternos al Espíritu. Debemos ser ministros del nuevo pacto, pero solo lo vamos a hacer. Solo vamos a tomar valor. Solo vamos a tener las fuerzas. Solo vamos a saber qué palabra decir si nos dejamos guiar por medio del Espíritu de Dios que habita en nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Padre, porque no merecemos, Padre, no merecemos tu amor, no merecemos tu cuidado, no merecemos tu protección, mucho menos merecemos ser salvos, porque somos pecadores, porque tenemos malos pensamientos, porque actuamos mal, porque no controlamos nuestro carácter. No merecemos ser llamados tus hijos, pero te doy gracias, Padre. Te alabo, Padre, porque tú nos hiciste competentes, porque tu palabra dice que somos nación santa, pueblo escogido por Dios, pero que tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre, haznos herramientas útiles, que tomen fuerza y que tomen valor para predicar tu palabra y que podamos ser ministros de este nuevo pacto. Gracias, Padre. Gracias porque este es un pacto eterno. Gracias, Padre, porque tú proveíste a tu Hijo Jesús para que yo y todos los que creamos en ti podamos ser salvos, no por nosotros, sino porque es tu amor. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús, te alabamos. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Esperamos que vuelvas y sigas conectado con la palabra. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Hasta pronto.